En la clase de hoy estaremos hablando sobre el amplificador invertidor y las características de este tipo de amplificador. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los amplificadores operacionales con retroalimentación negativa. Y lo primero es definir, ¿verdad?, que ese concepto de retroalimentación negativa. Y es el proceso por el cual una porción del voltaje de salida, ¿verdad?, en este caso aquí en este circuito, se regresa a la entrada, ¿verdad?, con un ángulo de fase que se opone a la señal de entrada. En este caso porque está conectado al terminal inverting del op-amp, así que ese retorno a través de esa resistencia que llamamos R feedback es lo que llamamos retroalimentación negativa, ¿verdad?, porque va al terminal inverting del amplificador operacional que estemos analizando, como por ejemplo ese que está ahí, ¿verdad?, que vamos a estar analizando prontamente. Existen varias configuraciones de estos amplificadores con retroalimentación negativa. Y ahí vamos a cubrir el inverting, el non-inverting, sumador invertidor, el diferencial, integrador, derivador, entre otros. Entonces, para poder nosotros hacer análisis, que en este caso de los operacionales, el análisis con el cual se trabaja, ¿verdad?, su cómputo del voltaje de salida, es utilizar el método de nodo. Así que ahí vamos a tener que repasar qué era el método de nodo, ¿verdad? Y antes de aplicar el método se hacen dos presunciones. Se dice que las corrientes que entran al op-amp son cero, esa es la primera presunción. Y la segunda, que los voltajes en los nodos de entrada son iguales. Una vez que yo haga esas dos presunciones, puedo entonces ir a hacer el análisis de nodo correspondiente, lo cual vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Otra característica importante del operacional, pues es su curva característica de voltaje de salida versus el voltaje de entrada, donde se pueden ver las diferentes regiones de operación, ¿verdad? Y entonces delimitamos su funcionamiento entre más y menos VCC. ¿Qué significa eso? Que no le puedo poner, o él no me va a amplificar más allá de lo que sea su más VCC o menos VCC, ¿verdad? Así que si el op-amp se mantiene en esa área, decimos que está operando en su región lineal. Ahora, cuando yo me paso, ¿verdad?, del VCC o el menos VCC, entro en lo que llamamos o saturación positiva o saturación negativa, que va a hacer que la señal se va a recortar, ¿verdad? Así que yo puedo tener una señal y amplificarla, pero si me paso en el caso del operacional, la señal se puede recortar, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Así que hay que estar velando esos límites de operación. Empezamos entonces con el amplificador invertidor, el inverting amplifier, y el análisis de nodo, ¿verdad?, para determinar el voltaje de salida. Vamos a volver aquí a explicar esta parte de lo de la presunción de los dos parámetros, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay dos presunciones antes de hacer la ecuación, ¿verdad? Y una es que los voltajes en los nodos de entrada, y aquí hay un nodo de entrada y aquí hay un nodo de entrada, que sería el nodo de salida, son iguales. Quiere decir que si en este nodo de la entrada non-inverting, como está conectado a ground, es 0 voltios, por condición de op-amp y de amp, este nodo de arriba también tiene asignado 0 voltios. Y entonces a este nodo de salida le puedo llamar, ¿verdad?, una variable que le voy a poner Vout. Pero la presunción de los voltajes en los nodos de entrada son iguales por esta razón, ¿verdad? Si el non-inverting es 0, pues es 0 el inverting. Y ya yo conozco ese voltaje. Y la otra característica es decir que las corrientes de entrada, tanto
tanto al terminal inverting como non inverting son cero, ¿verdad? Eso es producto de que las corrientes de valla sabemos que son bien pequeñas y podemos decir que idealmente son cero. Una vez yo haga esas dos presunciones, ya puedo hacer mi ecuación de nodo o mis ecuaciones de nodo si necesito de hacer más de una. Este sería el nodo de salida, ¿no? Y uno siempre trata de evitar hacer la ecuación en el nodo de salida. Y la razón es que, aunque yo en la entrada sí puedo decir que las corrientes que entran son cero, la que sale del OPAN y out, esa no es igual a cero. Y si yo hago una ecuación en ese nodo de salida, voy a tener entonces dos desconocidas. Y out y B out. Así que yo trato de evitar, hasta donde me sea posible, ¿verdad?, hacer la ecuación en ese nodo de salida. Lo voy a hacer en el nodo de entrada inverting. Y al hacer el nodo de entrada inverting, pues tengo aquí esta corriente que sale hacia el Bin, pues sería 0 menos Bin entre la resistencia que está entre medio, que es Rein, ¿verdad? Eso recordando el método de nodo. Y eso es lo que tengo aquí. 0 menos Bin entre Rein. Más 0, que esa es la que entra al OPAN. Esa siquiera no la tengo que poner en la ecuación, simplemente para recordarlo. Y la que va al nodo de salida sería 0 menos Vout entre Ref. Y ya está. Esa sería mi ecuación de nodos para el nodo inverting. Y ya con esa yo puedo despejar para Vout y tener una ecuación en términos de Vout y Bin nada más. Y que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Vout entre RF, lo echamos para el lado derecho de la igualdad, multiplicamos por RF a ambos lados para cancelar la RF, ¿verdad? Y al despejar me queda que Vout de menos RF entre Rein por Bin. Esa sería la ecuación del voltaje de salida de un amplificador inverting. Y si yo despejo Vout entre Bin, que eso es la ganancia de voltaje, ¿verdad?, obtenemos que la ganancia de voltaje de un inverting es menos RF entre Rein. Y entonces este negativo no indica, ¿verdad?, no indica que sea negativa la ganancia, sino que indica desfasamiento. O sea que la señal de entrada se va a desfasar a la salida por 180 grados. Y que eso es lo que significa ahí el negativo. Si por ejemplo tenemos este circuito y yo puedo detectar mirando lo que es inverting, ¿verdad? Tiene aquí el terminal positivo a ground, el feedback está en el negativo. Puedo aplicar la fórmula, pero uno, como hay circuitos que no se parecen, aunque hagan inversión al circuito básico del inverting, pues uno hace la ecuación de nodo y ahí va la segura. Con nodo no va a fallar nunca. Sería entonces tomar aquí condición de OPAN ideal, que los voltajes de los nodos de entrada son iguales. Si aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios, y que las corrientes son 0, las que entran al OPAN. Y ya sería cosa de hacer la ecuación de nodo, sería 0 menos 1 entre 25K, que es esta que sale hacia acá, esa corriente. La que sale al nodo de salida 0 menos Vout entre 100K, ¿verdad? Y ya está. Despejar por Vout entre 100K, multiplicamos por 100K a ambos lados, 100 entre 25 es 4, por negativo 1 menos 4 voltios. Y que en este ejercicio, en este ejemplo, el voltaje de salida nos dio menos 4. Si le aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, nos tiene que dar menos 4 también, ¿verdad? Pero no tiene que acordarse de la fórmula. Siempre la va a sacar con el método de nodos. Y si me piden calcular la ganancia menos RF entre Rein, pues 100K entre 25K, 4.
Le puedo poner o no poner el negativo, pero no se debe confundir que la ganancia sea negativa porque no es negativa. El negativo lo que indica es desfase. Y que ahí lo vi en negativo para no confundir. Si me piden que grafique esa señal, pues Wayne, que era de 1 voltio pico, que es esta. Y entonces la salida se amplificó por 4, ¿verdad? Así que la llevo a 4 y menos 4. Y entonces la dibujo invertida, ¿verdad? 180 grados, donde el Vin es máximo, este es mínimo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque eso es lo que indica inversión de fase. Podemos ver otro ejemplo de inverting. Allá el Vout, la ganancia y graficar la señal de salida y entrada. Nuevamente yo vengo aquí. Condición de opacidad ideal, los voltajes en los nodos de entrada son iguales, si aquí hay 0, aquí hay 0. Este es Vout, corrientes que entran al OPAN son 0. Y procedo a hacer mi ecuación en este nodo inverting porque no me voy a ir con el nodo de salida porque sé que me va a dar una desconocida que no quiero. Así que si yo hago la ecuación de nodo sería 0 menos 2 entre 1.2K más 0 menos Vout entre 8.2K igual a 0. Y si despejo esa ecuación por Vout, me tiene que dar lo mismo que me dio aquí. En este caso utilicé la fórmula. Porque ya me di cuenta que era un inverting, así que decidí no aplicar el nodo. Pero si aplico nodo o aplico la fórmula, me va a dar el mismo resultado. En este caso nos dio 13.67. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Y en términos de ganancia nos dio 8.2 entre 1.2, ¿verdad? El referente rango 6.83. Pues lo que ocurre aquí es que este número es mayor de los 12 voltios que me da BCC y menos BCC. Quiere decir que cuando yo dibujo esta señal va a salir recortada. No la va a amplificar porque ya habíamos dicho que el BCC y el menos BCC es un punto limitante. Quiere decir que aquí si yo lo analizo con la gráfica estaría operando en la región de saturación. Y que cuando yo voy entonces a dibujar, y de hecho en la práctica todavía es menor, aunque aquí el circuito dice 12 y menos 12, los amplificadores se comen hasta 2 voltios del BCC y del menos BCC. Así que en el laboratorio, si tienen oportunidad de medir ese dato, va a ver que un circuito como este que le pongan 12 y menos 12, cuando midan realmente va a medir como 10 y menos 10, ¿verdad? En el Vout si lo llevan a saturación. Aquí nos dio menos 13.67, así que teóricamente pues yo cuando dibuje Vout entre Vin o Vout versus Vin, ¿verdad? Este sería el Vin, 2 voltios pico y Vout, pues entonces lo tengo que recortar en 12 y menos 12, ¿verdad? Así que aunque él me diga que pudiera amplificar hasta 13.67, pues mire, lo va a recortar. Así que esa sería la señal que saldría si yo lo opero con esos valores que dice ahí. Si no quiero que se recorte la señal, pues tengo dos opciones, o le bajo el voltaje de entrada o le ajusto la ganancia, ¿verdad? Y lo otro pudiera ser, si el OPAN lo soporta, que en el caso del LM741, el más BCC y menos BCC, entiendo que es de 18 a 24 voltios, pero ese dato se lo da la página del fabricante. Así que con esto terminamos esta sección de amplificadores con retroalimentación negativa, en este caso el amplificador inverting.